Hola, mi nombre es Stephanie Baena, les voy a hablar sobre mi proyecto, se llama Teatreando. Cómo a través del teatro podemos aprender una segunda lengua, en este caso es el italiano. Uno de los objetivos generales fuera de aprender la segunda lengua es potenciar la sensibilidad y el pensamiento creativo a través del desarrollo del proyecto. A nosotros nos interesa mucho, o a mí me interesa un montón, aprender una lengua, pero de forma vivencial. Cada vez que nosotros hacemos teatro, desarrollamos un montaje, siempre tenemos que entender el contexto en el que se desarrolla la obra, los personajes y de cierta manera la cultura en la que está sumergida la obra teatral. De esta manera entonces nosotros podemos decir que a través de un montaje escénico italiano podemos conocer su cultura, aprender el por qué hablan de esta manera, mueven, por ejemplo, las manos de cierta manera, y nosotros a través de la creación del personaje, entonces vamos a entrarnos en este mundo que sería pues Italia como tal, y sería más significativo el aprendizaje de la segunda lengua. Nosotros tenemos el proyecto dividido en 4 fases. La primera fase sería una fase como de iniciación y preparación, donde vamos a trabajar desde el yo. Entonces empezaremos con prejuegos teatrales, cómo nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, trabajar la seguridad, una buena presencia escénica y perder el miedo al ridículo, que es lo más importante. Todo eso, como lo decía, a través de prejuegos teatrales. Entonces siempre vamos a estar en un autoconocimiento constante. Cuando ya pasemos esa primera fase como tal, vamos a pasar a mi relación con el espacio. Entonces esto lo vamos a hacer a través de juegos de improvisación. Durante estas 2 fases vamos a ir trabajando comandos en italiano para que ellos también vayan entendiendo cómo se habla y de pronto como ciertos parámetros para empezar a aprender esta segunda lengua. Entonces en la segunda fase vamos a trabajar juegos de improvisación donde vamos a desarrollar la escucha y la aceptación también, pero a través de trabajos en equipo. Entonces en los juegos de improvisación vamos a desinhibirnos un poco más, vamos a tener esa agilidad mental, la imaginación, la creatividad, y lo más importante es entender que no estamos solos en un espacio, sino que también lo compartimos con otras personas, que eso es súper importante. Cuando ya pasemos esta fase, vamos a una tercera, que sería como la fase de creación de personaje, donde se va a partir desde la creación de un objeto y pasando por la creación de personaje a partir de un animal. Entonces vamos a aprender también a observar todo lo que está a nuestro alrededor, y en esta fase es muy importante porque ya vamos a empezar a pensar en una obra donde nosotros vamos a tener ciertas herramientas lingüísticas para poder desarrollar el personaje y también empezar como a interpretar y soltarnos un poco más para empezar a hablar en el idioma italiano. Todas estas fases tienen como un componente importante, y es donde entramos con el arte relacional, porque la idea es empezar a trabajar con profesores o con actores nativos italianos, donde no solo nos están enseñando como, ay, debes pronunciarlo de esta manera, sino que nosotros también vamos a estar viviendo, conviviendo con ellos. Entonces va a ser mucho más fácil entender la cultura y de esta manera nosotros aprender el idioma. Ya en la cuarta fase como tal, vamos a hacer el montaje de la obra, donde vamos a poner en práctica todo lo aprendido en las fases anteriores. Entonces aquí también, por ejemplo, vamos a empezar a desarrollar la plástica. ¿En qué? En la escenografía, en el vestuario, el maquillaje, la danza, está pues en todos los componentes de expresión corporal, la música como tal, o la parte de foniatría, podemos verlo en la dicción, en la vocalización,
porque por eso decía al principio, el teatro es esa expresión artística que está contenida en las diferentes o las otras ramas del arte, que es súper importante. Entonces ya en esta fase como tal vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos tanto teatralmente como lingüísticamente. Entonces va a ser un proceso donde empezaremos desde el yo y después vamos a terminar como ese trabajo en equipo que se hace. Como todo proyecto hay que tener como una evaluación como tal, pero esa evaluación será procesual, donde nosotros desde el primer momento vamos a empezar como a observar nosotros como docentes o talleristas cómo reaccionan los muchachos a la propuesta que nosotros estamos haciendo. De esta manera entonces nosotros podemos actuar casi de inmediato para que cada sesión sea más significativa y se logre el objetivo como tal, que es la sensibilidad del pensamiento creativo, pero también con esa lado diferencial que es aprender el otro idioma. Esto es como en general lo que trata Teatreando. Es una propuesta que se puede desarrollar en 6 meses y se puede adaptar también a 3 meses o las sesiones que lo requieran. Siento que mínimo como tal para desarrollar algo importante, por decirlo así, sería trabajarlo en 3 meses y lo ideal pues sería desarrollar la propuesta en 6 meses. Así que bueno, esto es en general lo que es Teatreando. Muchas gracias.